Durante más de 30 años, vivió entre ellos. Saludaba a los vecinos, regalaba comida, repartía sonrisas y escondía una verdad tan perturbadora que ni en las peores pesadillas podría haberse imaginado. Lo que parecía ser un hombre amable y servicial, que era en realidad uno de los asesinos más aterradores que ha visto México. Detrás de una puerta común, bajo los cimientos de su hogar, se ocultaba el horror. Máscaras hechas con piel humana, órganos conservados en frascos y más de 4,000 fragmentos de hueso. Esta es la historia del monstruo de Atizapán. Andrés Mendoza Celis nació en 1949, en Oaxaca, México, en el seno de una familia de bajos recursos. Su infancia transcurrió sin grandes sobresaltos a los ojos del entorno, pero con señales silenciosas de un aislamiento emocional que marcaría su futuro. No hay registros oficiales de abusos directos durante sus primeros años, pero quienes lo conocieron en su niñez lo describían como un niño callado, tímido, con una mirada perdida y pocas habilidades para relacionarse con los demás. Desde joven, Andrés evitaba el contacto físico, tenía pocas amistades y mostraba una personalidad cerrada. En lugar de jugar con otros niños, prefería pasar el tiempo solo, dibujando, escuchando la radio o simplemente observando en silencio. Se le veía como un muchacho tranquilo, quizás demasiado, pero nunca agresivo. Esa calma inexpresiva que tanto destacaban los adultos de su entorno, con el tiempo, se convertiría en una de las máscaras más aterradoras que se recuerden en la historia criminal de México. Ya en su adolescencia, Andrés mostró ciertas obsesiones. Le interesaban los temas militares, los cuchillos, las noticias de crímenes y los programas de policías. Era metódico, limpio y extremadamente ordenado, casi obsesivo con su espacio personal. Pero nadie prestó atención a esos detalles, porque Andrés no causaba problemas. No fumaba, no bebía, no salía de fiesta. Su vida era rutinaria, gris, invisible. Estudió hasta cierto nivel medio superior, sin destacar académicamente, pero tampoco fracasando. No tuvo novias conocidas en su juventud. Algunas versiones indican que pudo haber sufrido una fuerte decepción amorosa en su etapa adulta temprana, la cual, según hipótesis psicológicas no confirmadas, podría haber sido un detonante emocional en su forma de relacionarse con las mujeres. Años más tarde, Andrés se instaló en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Compró una casa modesta en la colonia Lomas de San Miguel, donde comenzó una vida aparentemente sencilla y estable. En el vecindario, era conocido como Don Andrés. Ayudaba a los vecinos, daba consejos, arreglaba cosas en su casa y era visto como un hombre respetable y confiable. Incluso, llegó a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia, un puesto que le permitió ganar visibilidad y cercanía con los habitantes. Participaba activamente en campañas políticas, acompañando a candidatos y ayudando con la logística local. Regalaba despensas a familias de bajos recursos, ofrecía ayuda a mujeres en situación vulnerable y siempre tenía una palabra amable para sus conocidos. Era el clásico vecino que saludaba con una sonrisa, que prestaba herramientas, que conocía a todos. En los años 80, Andrés Mendoza comenzó a trabajar en un rastro municipal. Fue allí donde aprendió todo lo necesario sobre cortes, cuchillos, desmembramiento y conservación de carne. Durante años, Andrés fue carnicero de oficio. Por otro lado, Reina González tenía 34 años. Era madre, esposa, hija y amiga. Una mujer trabajadora, valiente y decidida. Todos quienes la conocieron coinciden en algo. Reina tenía una energía inquebrantable y un espíritu de lucha admirable. Desde muy joven,
asumió la responsabilidad de salir adelante por su cuenta. Para ella, su familia era lo primero, y todo lo que hacía era con la intención de darles una vida mejor. Su hija era su motor, su razón de existir. Vivía en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, pero recorría diversas colonias ofreciendo productos por catálogo. Vendía celulares, accesorios y artículos para el hogar. No importaba si llovía o si estaba enferma. Salía cada día a buscar el sustento, con una fuerza que solo tienen las madres que aman profundamente. Fue precisamente ese trabajo el que la llevó a conocer a Andrés Mendoza Celis. Él era uno de sus clientes frecuentes, alguien que había establecido cierta confianza con ella. Le compraba artículos, conversaban, y él incluso se mostraba amable con su hija. Nadie en su sano juicio pensaría que ese hombre, que se mostraba educado y servicial, escondía una naturaleza tan oscura. Reina jamás sospechó el peligro que se escondía detrás de esa fachada. El 14 de mayo de 2021 comenzó como cualquier otro día para Reina González Amador. Salió de su casa temprano, como lo hacía siempre, con su sonrisa habitual y su catálogo bajo el brazo. Le comentó a su esposo que pasaría a casa de un conocido cliente, Andrés Mendoza, para entregarle unos productos. No era la primera vez que trataba con él. Lo conocía desde hacía tiempo y le tenía confianza. Pero esa tarde, Reina ya no regresó. Las horas pasaron, su teléfono dejó de responder, y en el corazón de su esposo, algo se encendió. Una corazonada que le decía que algo estaba muy, muy mal. Su esposo, un policía con años de servicio, sabía reconocer los primeros signos de una desaparición real. Esto no era un simple retraso, no era una descompostura del celular, era algo más oscuro. Intentó mantener la calma, pero la angustia crecía con cada minuto. Revisó sus rutas habituales, llamó a conocidos y finalmente se dirigió a la última dirección que Reina le había mencionado, la casa de Andrés Mendoza, en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza. Tocó la puerta, pero nadie contestó. Insistió. Algo no encajaba. Cuando los otros agentes de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza llegaron a la casa, no sabían exactamente con qué se iban a encontrar. Iban acompañados por el esposo de Reina, quien les había pedido ayuda desesperadamente, tras seguir la pista del GPS de su esposa hasta ese domicilio. Tocaron la puerta. Andrés Mendoza, calmado, abrió como si nada ocurriera. Pero su nerviosismo era evidente al notar la presencia de los oficiales. Dijo que Reina ya se había ido, pero sus respuestas no convencieron a nadie. Con el permiso del esposo, quien tenía la ubicación y sabía que su esposa debía estar allí, las autoridades decidieron entrar. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla. En la planta baja no había nada fuera de lo común. Una casa modesta, algo descuidada, pero no inusualmente sospechosa. Sin embargo, al subir las escaleras, un olor penetrante y rancio comenzó a intensificarse. Era putrefacción. En el cuarto de Andrés, sobre una mesa improvisada con tablas y una estructura metálica, yacía el cuerpo sin vida de Reina González. Estaba parcialmente desmembrada. A su lado, un cuchillo de cocina, una sierra y restos humanos ya cortados con precisión clínica. La escena era indescriptible. Los oficiales se quedaron paralizados. Uno de ellos apenas pudo contener las náuseas. Aquello no era una escena de crimen común. Estaban frente a algo mucho más monstruoso. Pero lo más aterrador, aún, estaba por descubrirse. En bolsas negras dentro del closet encontraron restos óseos, cabelleras humanas, zapatos de mujer, maquillaje, celulares y credenciales de elector con los nombres e imágenes de otras mujeres desaparecidas. Algunos de esos objetos llevaban más de 10 años en ese lugar. En una libreta vieja, escrita con letra temblorosa, Andrés Mendoza había registrado los nombres de al menos 29 mujeres. Fecha, descripción, incluso fragmentos de sus historias. Era un diario del horror.
una lista macabra que podría confirmar la existencia de un asesino serial activo durante décadas. La casa entera se transformó en una escena forense. El Ministerio Público acordonó el área. Criminalística y peritos de la Fiscalía comenzaron a excavar el suelo del patio, el sótano y otras zonas donde detectaron irregularidades. Fue entonces cuando hallaron más restos humanos enterrados, algunos con años de descomposición. Partes de cuerpos estaban mezcladas con tierra, entre basura, bajo tablas y concreto improvisado. Aquella vivienda no era un hogar, era un cementerio clandestino. La magnitud del hallazgo dejó impactados incluso a los forenses más experimentados. Cuando los peritos comenzaron a explorar a fondo los rincones de la vivienda, lo que encontraron superó toda expectativa. En uno de los cuartos traseros, escondido tras un mueble cubierto con cobijas viejas, había un pequeño congelador. Al abrirlo, encontraron bolsas envueltas con cinta adhesiva y cubiertas con capas gruesas de sal. Dentro de esas bolsas, restos humanos, torsos, extremidades y órganos en avanzado estado de descomposición. La sal, utilizada para frenar el proceso de putrefacción, indicaba un conocimiento rudimentario, pero intencional, de cómo conservar los cuerpos. Andrés Mendoza no solo mataba, conservaba trofeos, era meticuloso, ritualista. En otra habitación, más pequeña, usada como especie de almacén, los peritos hallaron lo más escalofriante de todo: rostros humanos, cuidadosamente desprendidos, tratados con sustancias químicas y colocados sobre plásticos rígidos. Eran como máscaras grotescas, reconstrucciones macabras de las caras de sus víctimas. Algunas aún conservaban expresión. Estaban guardadas dentro de cajas de zapatos y envueltas con trapos. Las autoridades confirmaron que estos fragmentos correspondían a víctimas distintas. No era solo un asesino. Era alguien que parecía buscar preservar, observar, coleccionar partes de las mujeres que había matado. El impacto fue tan grande que incluso los investigadores más curtidos solicitaron apoyo psicológico tras participar en los peritajes. Una de las hipótesis que surgió entre criminólogos fue que Andrés Mendoza vivía una especie de fantasía donde las mujeres, reducidas a objetos, permanecían con él para siempre. El uso de sal para conservar partes de los cuerpos y la conservación de los rostros como si fueran trofeos recuerda los métodos de asesinos seriales con perfiles psicopáticos altamente organizados, como los documentados en Estados Unidos y Rusia. Pero Mendoza actuaba solo, sin tecnología, sin equipo, solo con herramientas caseras y paciencia. En el sótano de la casa también se encontraron huesos triturados y cenizas mezcladas con restos metálicos. Se cree que intentó incinerar algunas partes en hornillas improvisadas. La cantidad de evidencias era tal que las autoridades necesitaron semanas para procesar todo. La casa de Andrés Mendoza fue apodada por los vecinos y los medios como la Casa del Horror. En paralelo, surgieron nuevas denuncias. Madres, hermanas e hijas de mujeres desaparecidas en años anteriores comenzaron a acudir a la fiscalía, sospechando que los objetos hallados podrían pertenecer a sus seres queridas. Algunas reconocieron zapatos, blusas o bolsas, y mientras avanzaban los análisis de ADN, las autoridades temían que el número de víctimas fuera mucho mayor que el registrado en la libreta. Andrés Mendoza no solo había acabado con vidas, las había almacenado, fragmentado y archivado en su propio museo de horror. Uno de los hallazgos más perturbadores en la escena del crimen fue el descubrimiento de decenas de videocasetes y memorias USB ocultas en cajones, cajas de zapatos y compartimentos improvisados dentro del domicilio. A simple vista, parecían grabaciones caseras comunes, pero al ser revisadas por peritos especializados, lo que contenían dejó sin aliento a los investigadores. En esos videos, Andrés Mendoza había documentado actos brutales de violencia contra sus víctimas. Algunos parecían haber sido grabados justo antes del asesinato, otros durante. Lo más macabro
fue notar que Mendoza mantenía una actitud casi meticulosa, como si estuviera dirigiendo una película. Hablaba a la cámara, hacía comentarios mientras las grababa, e incluso narraba algunos de sus actos. En ciertos fragmentos, se lo escuchaba decir cosas como: «Ya sabía que esto iba a pasar», o «ella también me iba a fallar». Algunos de esos videos también revelaron otro detalle espeluznante. Andrés guardaba los restos de las víctimas en su casa, mientras seguía con su vida diaria. En una de las grabaciones, se ve cómo prepara comida en la cocina mientras en el fondo, fuera de foco, se distingue claramente un cuerpo cubierto parcialmente con una sábana. En otro, se escucha música de fondo mientras camina por el lugar hablando con la cámara, describiendo a la víctima como si hablara de un objeto. Estos registros confirmaron que no solo mataba, sino que además revivía y controlaba sus crímenes una y otra vez, viendo las grabaciones como si fueran trofeos o recuerdos personales. Estos materiales audiovisuales no solo aportaron pruebas incriminatorias fundamentales para su proceso legal, sino que también fueron utilizados para intentar identificar a más víctimas. En algunos videos se veían rostros parcialmente, tatuajes, prendas de vestir o características físicas que ayudaron a las familias de mujeres desaparecidas a reconocerlas. Gracias a esto, se logró vincular directamente a Mendoza con varios casos que antes eran considerados como desapariciones sin resolver. También se descubrió que muchas de estas grabaciones databan de más de 10 años atrás, lo que confirmaba que Mendoza llevaba operando impunemente por una década. Por su nivel de organización, conservación del material y comportamiento frente a la cámara, los especialistas concluyeron que Andrés Mendoza tenía una necesidad compulsiva de revivir sus crímenes, no solo en su memoria, sino visualmente. Los videos fueron una herramienta para alimentar su control, su narcisismo y su desdén por la vida ajena. Era como si cada asesinato mereciera una memoria digital, y eso hacía más aterrador el hecho de que viviera entre paredes llenas de muerte, y aún así, llevara una vida aparentemente normal ante sus vecinos. Estos registros lo hundieron aún más judicialmente, pero también dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes tuvieron que verlos para llevar justicia a las víctimas. En julio del 2021, un tribunal lo sentenció a una pena de prisión vitalicia por el feminicidio de Reina González, la mujer cuyo asesinato lo delató y abrió la puerta a toda la investigación. Esta primera condena fue solo el inicio. A medida que avanzaban los análisis forenses y si se identificaban más restos, las autoridades comenzaron a vincularlo con otros feminicidios. Con cada nuevo cuerpo identificado, se abría una nueva carpeta de investigación, y por cada una de ellas, Mendoza enfrentaría una nueva pena. Es decir, su condena se iría acumulando, posiblemente alcanzando más de 400 años de cárcel, si se le acredita la totalidad de las víctimas. Durante el juicio, Andrés Mendoza nunca mostró arrepentimiento. Mantuvo la mirada fría, casi vacía, mientras se le leían los cargos. En una audiencia incluso llegó a declarar que ellas sabían lo que hacían, yo no obligué a nadie, en un intento de justificar sus actos y desviar la responsabilidad. El caso de Mendoza marcó un antes y un después en la forma en que se trata el feminicidio en México. Fue uno de los primeros en ser juzgado bajo una ley más estricta para crímenes de género, lo que permitió que se le imputara con toda la fuerza del marco legal. Hoy, Andrés Mendoza permanece recluido en un penal de alta seguridad, aislado, bajo vigilancia permanente. Aunque su vida continúa, ya no tiene el control ni el poder que sentía tener sobre sus víctimas. La sociedad lo condenó no solo por sus actos, sino por todo lo que representaba: la violencia impune, la misoginia sistemática y la indiferencia hacia las mujeres desaparecidas. Su condena es una victoria parcial para la justicia, pero también un recordatorio brutal de todo lo que falló para que sus crímenes pudieran haberse evitado. Si este contenido te impactó y quieres conocer más historias como esta, contadas con respeto, investigación y sin filtros, suscríbete al canal, activa la campanita
y acompáñame en este recorrido por los casos más oscuros y estremecedores del crimen real. Aquí, la verdad no se esconde,